En el corazón de un pueblo montañoso en Hidalgo, México, se encontraba una antigua estación de radio llamada Radio Horizonte 103.6 FM, conocida por su programación nocturna de relatos paranormales. El programa estrella era conducido por Leonardo, un locutor veterano, y su joven productora, Mariela, quienes noche tras noche recibían llamadas de personas que compartían experiencias extrañas. Era una noche lluviosa de octubre cuando sucedió algo que marcaría la historia de la estación para siempre. Pasaban las 12:07 de la mañana cuando sonó la línea telefónica del programa. Leonardo presionó el botón de aire con su típica frase: "Adelante, estás en línea con Radio Horizonte, cuéntanos tu historia". Del otro lado solo se escuchó un leve zumbido, como el de un televisor antiguo. Luego, una voz masculina comenzó a hablar. Era áspera, profunda, como si saliera de un pozo. "Yo los escucho, desde abajo". Leonardo pensó que era una broma y respondió en tono relajado: "¿Desde abajo? ¿Del sótano?". La voz soltó una especie de risa ronca, y luego murmuró: más abajo de lo que puedes imaginar". La línea quedó en silencio por unos segundos y, antes de colgar, la voz dijo: "Esta noche, alguien entre ustedes morirá". Mariela, que monitoreaba la señal desde la cabina de control, palideció. Intentaron rastrear la llamada, pero el número había sido 000, algo imposible. Intentaron ignorarlo como una broma pesada. Sin embargo, los sucesos extraños comenzaron esa misma noche. A las 2 de la mañana, el guardia de seguridad del edificio fue hallado inconsciente en los baños del primer piso. Tenía marcas en el cuello, como si lo hubieran intentado estrangular. Al despertar, repetía una sola frase. La voz salió del altavoz, la voz venía del radio. A pesar de lo ocurrido, la estación continuó operando. Los días siguientes, Leonardo comenzó a recibir llamadas extrañas solo durante el programa nocturno. Siempre la misma voz. Siempre con detalles escalofriantes. Una noche, la voz le describió lo que él tenía puesto: una camisa azul de rayas y unos lentes oscuros, los mismos que Leonardo llevaba. Y luego mencionó algo que lo congeló por completo. "El retrato de tu madre que escondiste en el cajón, el que no quieres que nadie vea, también la vigilo". Leonardo se quedó sin palabras. Nadie sabía que ese retrato estaba allí. Mariela, intentando tranquilizarlo, revisó las grabaciones de los programas anteriores. Pero cada vez que la voz hablaba, la cinta quedaba en blanco. En su lugar, se oía un chirrido eléctrico y un eco lejano que parecía decir: "Vuelve, vuelve". Una madrugada, Leonardo recibió un paquete anónimo. Dentro había una cinta de casete vieja, con la etiqueta: programa número 666. En la estación jamás se había emitido tal número. Al reproducirla, se escuchó una grabación del mismo programa, con Leonardo hablando, pero él nunca había dicho esas palabras. Era él, su voz, pero en otro tono, como poseído. Narraba cómo una familia entera sería asesinada en su hogar en un barrio cercano. Lo peor fue que al día siguiente, esa familia apareció muerta, de la misma forma descrita. Última llamada del episodio. El ambiente en la estación era tenso. Mariela quería renunciar, pero Leonardo la convenció de quedarse una noche más. Esa madrugada, la voz llamó por última vez durante ese episodio. "Ahora conocerán mi nombre. Pero al pronunciarlo, despertarán lo que duerme en las ondas". Y entonces, la voz reveló un nombre en un idioma incomprensible, tan gutural que los micrófonos comenzaron a zumbar, los focos estallaron y la consola se apagó por completo. En la oscuridad, Mariela vio cómo Leonardo comenzó a hablar solo, con los ojos completamente en blanco, repitiendo el nombre sin parar.
como si alguien lo hubiera tomado por dentro. La transmisión volvió sin explicación a las 3:33 de la mañana. Lo último que se escuchó fue una voz femenina susurrando. No es un oyente, es el dueño de la frecuencia. Y luego, un grito desgarrador. Después del incidente, Leonardo fue encontrado inconsciente en la cabina, con los oídos sangrando y murmurando en voz baja el nombre impronunciable que la voz había pronunciado. Mariela lo llevó de inmediato al hospital. Los doctores dijeron que había sufrido un colapso nervioso severo, y que sus cuerdas vocales estaban dañadas como si hubiera gritado durante horas, cosa imposible porque el episodio apenas duró minutos. Mientras Leonardo era sedado, Mariela se quedó sola en la estación. Pero la frecuencia 103.6 FM siguió emitiendo, sola. El equipo de transmisión estaba desconectado, y aún así, seguía transmitiendo una voz distorsionada, con fragmentos de gritos, palabras en idiomas antiguos y, en el fondo, un zumbido que aumentaba con cada segundo. Mariela buscó a don Esteban, el antiguo operador técnico de la estación, que había trabajado ahí desde su fundación en los años 60. Lo encontró retirado, viviendo en una cabaña aislada en el bosque. Al escuchar el relato, su rostro se tornó pálido y tembloroso. Ya volvió, pensé que lo habíamos encerrado. Esteban le reveló que la estación fue construida sobre las ruinas de una ermita maldita, donde, siglos atrás, se reunía una secta conocida como la Voz Negra, que creía que el sonido tenía poder para conjurar entidades de otras dimensiones. Usaban cánticos de radiofrecuencia para invocar a un ente sin forma, un ser llamado Katsul, el que escucha desde el abismo. Según Esteban, durante la inauguración original de Radio Horizonte, algo se coló en la señal durante una prueba nocturna. Desde entonces, cada cierto tiempo, un locutor desaparecía o enloquecía. Pero nunca se había manifestado de forma tan clara, dijo. Ahora que alguien pronunció su nombre completo al aire, ya no necesita el transmisor. Está en la frecuencia misma. Mariela decidió cerrar la estación. Pero la señal no pudo ser apagada. Ni desconectando los servidores ni cortando la electricidad. Incluso con todos los equipos fuera de línea, las radios seguían captando la voz. Los vecinos comenzaron a quejarse. A las 3:33 de la mañana, sus radios, aunque apagadas, emitían susurros. Y más tarde, los susurros se convertían en llantos, rezos invertidos y carcajadas. Esa misma semana, 3 personas murieron en circunstancias extrañas, todas ellas habían llamado al programa en el pasado. Mariela se dio cuenta de que había una última opción, acceder a la vieja torre de transmisión, que estaba clausurada desde hacía años. Allí, según Esteban, estaba el amplificador original, el corazón de la frecuencia maldita. Junto con un ingeniero y 2 técnicos, subieron la torre una noche sin luna. Al llegar al cuarto principal, encontraron lo imposible, una antigua antena de cobre ennegrecido, con símbolos grabados, que no figuraba en ningún plano moderno. Uno de los técnicos tocó los símbolos, y comenzó a convulsionar. De su boca salió una voz que no era la suya, repitiendo el nombre. Katsul. Katsul. La torre comenzó a vibrar y las paredes sudaban un líquido negro. Mariela, con lágrimas en los ojos, conectó un cable a tierra e hizo un cortocircuito directo en la base de la antena. Hubo un estallido. La torre explotó en un destello rojo que fue visible en todo el pueblo. Tras la explosión, la estación quedó en ruinas. La frecuencia 103.6 FM se volvió un canal muerto. Leonardo nunca volvió a hablar. Permaneció vivo, pero mudo, con la mirada fija al techo, como si aún escuchara algo que nadie más podía oír. Mariela dejó la radio, pero antes de irse, hizo algo más, guardó todas las grabaciones, incluso las que no debían existir, y las enterró en una caja de plomo en la cima del cerro.
Sin embargo, en foros de radioaficionados comenzaron a surgir reportes de algo inquietante. Un canal sin nombre, que se capta solo entre las 3:30 y las 3:35 de la mañana, en radios antiguos, específicamente en pueblos alejados. En esa frecuencia, una voz distorsionada dice: "Aquí Radio Horizonte, el que escucha, ya no está solo". 5 años después, un grupo de youtubers de misterio subió un video titulado La frecuencia maldita de Hidalgo. En el minuto 6:66 del video, el audio se distorsiona y se escucha claramente la voz de Leonardo diciendo: "No lo apagues, si lo haces, vendrá por ti". Desde entonces, el video fue retirado misteriosamente por una denuncia del usuario original. Ninguno de los creadores del canal volvió a subir contenido. Y la frecuencia aún aparece en radios de personas solitarias. Porque Katsul siempre escucha. Y ahora tú también lo hiciste. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.